como les decíamos, esta noche nos acompañan el psicólogo Sergio García, los periodistas y escritores Antonio Lucas y Ángel Antonio Herrera y el director de La Casa Encendida, José Guirao, colaboradores habituales de La Noche en Vela. Para empezar a calentar motores, ¿qué libros recordáis de una manera especial por haber tenido más influencia en vuestra personalidad? ¿Qué personaje os ha marcado? Yo recuerdo, o sea, el libro que a mí más me ha marcado, que lo he dicho muchísimas veces, y yo creo que es un libro que sigue marcándome, aunque sea ya en el eco de la memoria, es Una temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud. Me parece uno de los libros más subyugantes para un chaval de 16 años que yo tenía cuando descubrí, y además es un libro que va muy bien acoplado a lo que fue la vida de Rimbaud, que es muy atractiva. Es decir, un chaval que a los 15 años empieza a escribir unos poemas realmente insólitos, que a partir de los 19, cuando ya ha alcanzado una cumbre literaria inédita, porque nadie había lanzado las palabras tan lejos como Rimbaud, deja la escritura, desaparece de Francia, se va a vivir a Abisinia, Etiopía, por toda la zona africana, a convertirse en un mercader de esclavos, que es lo que terminó siendo. Y hay una carta muy, muy singular en un volumen, se llama Las Cartas Abisinias, que son la correspondencia que él mantiene con su madre cuando él anda por África, que son cartas bastante absurdas, la gran mayoría son muy, bueno, pues muy de puntualización del día y de un poco así domésticas, y solo hay una en la que hace referencia a la literatura, cuando su madre le pregunta si sigue escribiendo, ¿no? Y a vuelta de correo él le cuenta los avatares de sus viajes por allá, pero pone una pequeña coda en la que dice: querida mamá, si hubiese seguido escribiendo, me habría vuelto loco. Entonces, todo eso, claro, unido, primero, un chaval de 16 años con un festival hormonal y muy deseoso de conocer la poesía y tal, un personaje tan fascinante como Rimbaud y unos poemas tan eléctricos y tan convulsos como aquellos, pues claro, el cóctel, claro, imagínate, así estoy. Lo tienes ahí. Oye, hablando de mamás, como nos estará escuchando la tuya, le mandamos un beso. Ay, que qué sabemos bien, que nos escucha. Claro que sí. Un beso para la mamá de Antonio Lucas. Qué bien, qué amables. Antonio, Ángel Antonio. Habría no solo un libro claro, que señala Lucas, sí, pero bueno, yo destacaría dos, también de adolescencia, de los 13, 14 años, quizá los 15 porque se me han tenido ese tiempo, que fueron Residencia en la Tierra de Neruda y El poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Yo me inicié en la literatura por imitación de las lecturas de poesía, por las recitaciones que hacía mi padre, y Lorca en ese sentido fue esencial. Aquellas cosas de mi corazón tendría la forma de un zapato si cada aldea tuviera una sirena. Eso cuando yo tenía 13 o 14 años era un poco también lo que contaba aquí Lucas, un detonante para lo que uno pretendía expresar o a lo mejor con el tiempo resolver, ¿no? Y en Lorca en ese sentido también era, en Neruda era lo mismo, es decir, esa cosa volcánica del lenguaje le hacía presentir a uno que se podía escribir en ese sentido, ¿no? Por esa dirección. Y de ahí pues un poco todo seguido. Y respecto a personajes, pues los mismos poetas, es decir, la gente de una vida de perdición, ¿no? Aunque luego que es lo que yo he querido llevar siempre, ¿no? Hasta que me fichaste para Radio Nacional y me enderecí. Pero pues eso, ¿no? Hablabas de Neruda, creo que se han encontrado, he leído hoy un artículo que se han encontrado... Neruda menos fácil, ¿no? No, pero es un documento extraordinario. Lo que se refiere, Pilar, es que han aparecido hoy 20 poemas inéditos en la caja 52 del ingente archivo de Neruda. Yo he leído de esos 20 poemas 2 que nos han pasado, y la verdad es que es un Neruda extraordinario. Es ese Neruda a partir de los años 50, que ya pierde un poco esa voluntad oceánica del idioma y se concreta un poco más y se ancla un poco más al suelo, y sin embargo sigue manteniendo esa calentura, esa cosa tan... Qué bien, tan o sea, que brutal. ¿has podido leer alguno? Sí, dos, bueno, los ha distribuido la editorial, o sea que era sencillo. Porque dicen que hasta por lo menos 2 años, año y pico, no los van a publicar. Pero los han distribuido, hoy ha mandado una nota de prensa y venían 2 poemas y los hemos repasado, y realmente es un gran Neruda, ¿eh? A veces cuando aparece un inédito siempre suele ser ese texto que desechó el autor, esa cosa así un poco de saldo, y en este caso no, en este caso tiene quilates. Pues una buena noticia, estaremos ahí pendientes. Sergio o Pepe, ¿quién habla de su libro? Bueno, hablo de mi libro. Sí. A mí me gustó muchísimo un libro que leí con 15 años, que era La historia interminable, y recuerdo que no se acababa nunca y que volvía una y otra vez a sus páginas, que además era con una letra de diferentes colores y que podías de repente entrar en el mundo de fantasía y no querías salir. Entonces había una identificación muy fuerte con el protagonista y lo recuerdo como si
si hubiese vivido plenamente. Aquí marca mucho las edades también, ¿eh? Y querías a Fulvio como mascota. Con 15 años. Atreyu. Vamos, que si no, al final nos quedamos sin tiempo. A ver. Bueno, yo voy a citar varios que de joven me marcaron mucho. El primero fue La peste de Albert Camus, y otro texto de Camus, que es un texto menor, pero que yo, que soy de Almería, y él era del otro lado de Argelia, que es El verano, que es un texto breve. Uh-huh. Luego, en poesía me marcó mucho, luego lo he releído y me sigue gustando, pero fue un libro impactante, fue Capital del dolor de Paul Éluard. Fue un libro que con 16 años me marcó. Y luego un poeta al que vuelvo siempre, muy a menudo, y que creo que es un gran ejemplo de melancolía, que es Cernuda. Sí. Creo que claro. Cernuda es un... Y luego otro poeta melancólico que también vuelvo todos los años es Garcilaso de la Vega, que las eglogans me siguen pareciendo maravillosas y actuales. Uh-huh. Tenemos que hacer un día una tertulia de libros que volvemos a releer. Me acuerdo que lo comentaste tú hace tiempo y me quedé ahí con la copla de un día. Un día lo tenemos que, porque sí. de verdad depende de estado de ánimo, de edad, de muchas cosas, y me apetece mucho que lo hagamos. Bueno, tenemos oyentes, pero vamos a hacerles esperar un poquito porque si no, no avanzamos. ¿Por qué creéis que nos llama siempre la atención el malo dentro de los libros? ¿No? El que incluso que el malo nos caiga bien. Bueno, el malo o el mal. El malo, las dos cosas de alguna manera. Porque pero el mal siempre es, hay como un dice personaje... un poeta que le gusta a Lucas, que porque el mal es el mal y el malo, que sería el ejerciente, es una voluptuosidad, ¿no? Claro. Eso es Baudelaire, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es fascinante, ¿no? Uh-huh. El poder, claro, que es una vez más lo de la mala vida, ¿no? Rimbaud, que citaba él antes, cuando le preguntaban por la felicidad, él que dimitió tan joven, o sea, que hizo la carrera literaria al contrario, ¿no? De como lo hace cualquiera, ¿no? Y que le preguntaban por la felicidad, decía, yo no puedo caer tan bajo, ¿no? Que tiene que ver también con lo de la melancolía. Efectivamente, es decir, es que lo euforizante o la felicidad, la alegría, bueno, que sería otra vertiente, a mi juicio, no es ningún aliciente para la creación, ¿no? Uh-huh. Es decir, la alegría es... la alegría genera bien poco. La música pasa también. Claro, o sea, la canción viene de la melancolía, es esa humedad, ¿no? Que tiene la melancolía, o la penumbra, ¿no? Pero la alegría son unas maracas, no es la poesía, ¿no? Bueno, la definición de melancolía, que a mí siempre me gusta buscar en el diccionario, es tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales. Yo creo que la causa, supongo que habrá una parte de la melancolía clínica que aquí nuestro psicólogo de cabecera podrá contarnos, pero para mí siempre son causas morales, ¿no? Y realmente la gente que es ética, que tiene un sentido ético profundo del mundo y una visión del mundo profunda, tiene que ser melancólico a la fuerza, ¿no? Y para mí la melancolía también es un estado de percepción muy inteligente, muy razonable. Es decir, alguien que se da cuenta de lo que va esto, inevitablemente tiene que ser melancólico o tener un punto melancólico. Esto, si eres consciente de la realidad en la que vives y del mundo en el que vives, no puedes estar con las maracas, ¿no? O sea, es imposible. No lo digo en un sentido depresivo, sino al contrario, en un sentido de lucidez. Para mí la melancolía es un estado de lucidez, producto pues de eso, de un sentido moral, ¿no? Y que lleva a la inadaptación, es decir, porque todos los grandes, tú has citado antes, pero tú has citado antes a Cernuda, por ejemplo. Sí. Cernuda era un gran inadaptado, no porque no fuese un hombre capaz de resolver el día a día, sino porque era un hombre completamente opuesto a la realidad que tenía alrededor, ¿no? A toda esa circunstancia, primero la Guerra Civil Española, después el exilio, después todo ese horror, esa laceración de un tipo que se encuentra solo. Entonces, generalmente se propicia un cierto complejo, una cierta situación de inadaptado, que es lo que a veces cuando uno admira a un escritor, a un artista, a un músico, lo que se da cuenta es eso, es decir, lo que hace en su obra muchas veces es encontrar esa forma, ese punto de fuga que le una de algún modo al mundo, que genera otra especie de vínculo umbilical, ya que el de la vida por sí misma es demasiado escasa, ¿no? Y lo que tiene alrededor le molesta. Que haga una lectura del mundo distinta, ¿no? Yo creo que la sociedad está organizada para generar una o diversas lecturas del mundo en el que mucha gente coincida y
por lo cual esto puede funcionar, ¿no? Esta masa de gente conviviendo puede funcionar, y de pronto alguien o mucha gente encuentra otra manera de leer el mundo, más profunda, más inteligente, más lúcida. Claro. Yo creo que ahí la melancolía es el papel, ¿no? Sergio, sí, porque yo no sé que estamos viendo casi que la psicología tiene mucho que ver también con la literatura. Bueno, sí y no. Sí y no, porque yo no tengo muy claro que la vida del literato sea lo que él plasma en su obra. Es decir, cuando uno lee pues algo que está sucediendo, no llega a ser literatura. A mí me parece que la materia prima que utiliza el poeta o el escritor tiene que ver con las lecturas que ha hecho, ¿no? Nombrabais a Rimbaud, y él también tiene un libro previo en el que se notaba que era un lector excelente, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que una cosa es lo que le sucede a la persona que escribe y otra cosa es el escrito. Si lo podemos separar, vemos que la alegría o la tristeza no tienen por qué formar parte de un incentivo o un renuente a la hora de escribir. Uh-huh. No, una puntualización, Ramón. Son escritores los dos. Sí, solo tiene un libro. Solo publicó un libro en vida. El otro es un conjunto de poemas que luego se reunió bajo el título de Las Iluminaciones. Ajá. Y ahí es donde, bueno, pues es donde se puede ver todo su alcance, su crecida literaria. Pero ¿es erudito entonces en cuál? ¿En cuál es en el que...? No es erudito, vamos a ver. Él solo tiene un libro de poemas que se publicó pocos meses antes de marchar a África, que se imprimieron 500 ejemplares en Bruselas. Se titula Una temporada en el infierno. Es el único libro que él dio como libro, que él digamos prensó como libro. Ajá. Lo otro son una gavilla de poemas sueltos que luego ya Verlaine y otros amigos, cuando recogieron aquel legado, le pusieron como título Las Iluminaciones. Y ahí es a lo que tú te referías. Correcto. Bueno, cuando yo decía lo de que desde la melancolía, o sea, que la melancolía era un estado favorecedor de la creación, yo digo en sentido de experiencia propia y también de amigos allegados o de los propios escritores concertando o escribiendo sobre la propia escritura o el fenómeno de la escritura. Cuando digo la alegría como enemigo de la creación, como estado. Es decir, yo creo que la persona que está alegre en ese tiempo, aunque sea un creador melancólico, se dedica a otra cosa. Es decir, sería la tregua de la melancolía o la tregua de la tristeza. Claro, porque con la melancolía de alguna manera es como reflexivo. Sí, es como una febrícula, por seguir, como una febrícula de la lucidez, ¿no? Sí. Y desde ahí se atisban cosas que efectivamente pueden tener que ver con periodos, o naturalmente tendrían que ver con periodos de la alegría vital, o de periodos biográficos que sean alegres, o de otros que sean realmente una debacle, ¿no? Pero yo, por eso, igual que no creo que mucha gente escriba bien fumada, no creo que mucha gente escriba con facilidad o aupadamente desde la alegría. Creo que la alegría aboca a otro tipo de dedicación. Otra cosa es la exaltación. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero la alegría es el estímulo más incendiado. Es débil, ¿no? Para eso. Claro, y también al revés. También muchas veces se confunde esa melancolía con depresión. Sí, ¿no? Bueno, a veces puede serlo, ¿no? Sí. O lo es. Mira, en Leopardi, por ejemplo, sucede eso. Claro. Leopardi es un autor, un romántico italiano, para mi gusto muy, muy intenso, y Leopardi andaba siempre con esa especie de ciclotimia brutal que movía. El eje principal de esa ciclotimia era un estado de ánimo perpetuo, que era la melancolía, la absoluta melancolía, con esa visualización. Claro, porque la melancolía entraña añoranza, yo creo, ¿no? Entonces, claro, desde la añoranza es más fácil, ¿no? Esa cavilación, ¿no? Del pasado, eso mismo también del Baudelairiano, ¿no? De tener muchos más recuerdos que los que genera la propia vida, ¿no? Claro. Que sería la melancolía, eso, ¿no? Incluso cuando hablamos de melancolía lo podemos hacer en un terreno histórico, ¿no? Porque no siempre ha sido la melancolía como es en la actualidad, ¿no? Durante el romanticismo lo que hacía era que se pensaba, ¿no? Que lo romántico tenía que ver con el suicidio, tenía que ver con una exaltación y luego una quitarse de en medio, y tenía que ver con emociones pues que tenían que ver con la pulsión de vida y la pulsión de muerte. En este momento, cuando hablamos de la melancolía, nos acercamos más al terreno de la depresión, ¿no? Aunque, claro, una cosa serían atisbos de melancolía, donde está en juego esa añoranza, y otra cuestión sería la depresión clínica, ¿no? En la cual uno no puede hacer ni dar un paso adelante porque está mermado todas sus capacidades. Pero sí, es decir, lo melancólico siempre ha gustado, ¿no? Ha parecido como que ahí había una cuestión donde el sujeto se enfrentaba con cuestiones muy importantes para ¿Pero por él. qué habría que curar
curar la melancolía. Yo es que no quiero que me la cure. Yo tampoco. Yo no quiero. Pero lo que está claro es que si hubiera habido psicólogos en el romanticismo, no hubiera habido romanticismo. ¿Por qué? Porque, pero si no irían. Sergio es una broma. No, yo creo que el romanticismo es otra cosa. Yo creo que el romanticismo es una percepción clarísima del abismo, de la caída del antiguo régimen, ¿no? De pronto hay una generación que está generando un nuevo régimen y ahí hay una cosa muy de vértigo. Hay un libro maravilloso de Benjamín Constant que se llama Adolfo, muy poco conocido y que es una exaltación de... lo editó Austral en España cuando Austral era Austral hace 1000 años, y que es una exaltación del amor romántico, para mí, de los textos del romanticismo más claros, ¿no? No, yo creo que... Vamos a ver, el tema de la melancolía yo creo que es fruto también de haber vivido, ¿no? Yo no creo que... No se puede concebir, claro, si no te han pasado cosas, ¿no? No, de haber vivido, que puede ser haber vivido con 15 años, como es el caso de Rimbaud, que es un personaje de una intensidad brutal, y bueno, la relación de Rimbaud y Verlaine, esa sí que es una relación moderna. Primero es una relación homosexual en un momento en que es una relación clara, no se ocultaban de nada, pasional, hubo tiros de por medio, hubo denuncias. Era caníbal. Vaya forma de ser moderno. Pero la modernidad un poco como momento en el que los tabús del antiguo régimen de la sociedad, un poco la de castas de verdad, no de la que hablan ahora, y estructurada en torno a ideas morales de la religión, pues se va deshaciendo, ¿no? Porque va emergiendo gente que manifiesta su deseo de otra manera y no tiene miedo a manifestarlo. Una ruptura de todos los códigos de su tiempo. Totalmente. Mira, otro poeta claramente melancólico, Verlaine, ¿no? Sí, Verlaine también, y dipsómano. Claro. Y dipsómano. De todos modos, lo de la melancolía que habláis antes del romanticismo también está vinculada, y yo creo que es quizá el principio de melancolía que nosotros asimilamos ya como posmodernos, tiene que ver mucho todavía con esa melancolía romántica, tiene que ver, o sea, está también muy encriptada en la idea del regreso del ideal. Es decir, en el romanticismo regresa el ideal, regresa esa concepción puramente platónica, si no platónica, que no es la palabra, pero bueno, exultante de una cosa, de una atmósfera, de un tiempo, de algo distinto. Porque es un momento es un movimiento que siente que no tiene suelo. Claro, el ideal es eso, decir, es vuelo. Están ahí en un momento de cambio profundo. Muy interesante lo que acaba de apuntar sobre el ideal, porque justo tiene que ver con la depresión entendida, ¿no? Como es una caída de los ideales. Madame Bovary, cuando pierde ese ideal de amor, el cual persiguió durante todo el libro, es cuando se suicida, ¿no? Es decir, esa caída de ese amor hacia el ideal. Por lo tanto, al caerse es cuando comienza la depresión. Y lo que dice Freud es cuando la persona no sabe lo que ha perdido, es cuando sucede la depresión, es cuando sucede la melancolía. Entonces, como que hay una búsqueda perenne a encontrar las palabras y las historias que dan cabida a esas cuestiones. Oye, tenemos un montón de oyentes que nos han escrito y que tenemos al teléfono, pero hablábamos y les planteábamos a ellos también en nuestro Facebook la diferencia entre melancolía y nostalgia. Antes de leer sus opiniones y de hablar con ellos, me gustaría también saber vuestra opinión, cómo marcáis esa diferencia entre melancolía y nostalgia. La nostalgia probablemente sea más puntual que la melancolía. La melancolía, digamos, que forma parte de una conducta, de una actitud, de un humor, de lo que sea. Y sin embargo, la nostalgia yo creo que está muy cifrada y muy localizada en circunstancias muy concretas. Es decir, uno tiene nostalgia de algo muy puntual, tiene una nostalgia de un hecho muy digamos... Morriña, más que morriña o saudade, que el spleen. El spleen, sí, el spleen bodeleriano. Pero la nostalgia yo creo que es algo que sucede con una frecuencia, digamos, más clara. Más clara. Es que es y muy la fácil melancolía es una atmósfera, ¿no? Se utiliza mucho las dos cosas y se confundan. Yo no sé si... Bueno, tú no, pero... No, yo también lo confundo, como no lo voy a confundir. Pero digo que yo no sé si la melancolía y la nostalgia realmente al fin y al cabo son padres o hijos del mismo espacio, aunque yo creo que es mucho más productiva la melancolía, creo que es muchísimo más productiva. Un nostálgico es un hombre que
piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor muchas veces, y yo creo que es un mal motor de explosión. Es un freno, sí, es mal de alguna manera. Es difícil la frontera, es decir, porque yo creo que a veces puede ser lo mismo, pero no lo es. Anda, y como luego sea un constipado. Sí. Bueno, claro, en algunos casos es un constipado, tú lo sabes. Para muchos poetas sí, lo es. pero yo creo que tiene que ver efectivamente con el estado, es decir, con la permanencia, ¿no? La melancolía sí que es que es estable, digamos, ¿no? O sea, el afiliado, el militante de la melancolía, su pesar o no, está en la melancolía. La nostalgia da por perdidas muchas cosas. Es mucho más estanca, digamos, más concreta, ¿no? Como decía Lucas. En clínica lo que vemos, como apuntan la melancolía se trata, mis compañeros, ahora te contesto, es que cuando la tristeza o la nostalgia no se toleran, es cuando llega la melancolía. Es decir, que serían pequeños estados, pero es cuando el sujeto está en contra de ellos, cuando no los puede tolerar, cuando se instala la melancolía. Pero yo la melancolía la encuentro benéfica, ¿eh? Sí, lo estamos viendo. Yo creo que la nostalgia tiene más que ver con la pérdida de los sentimientos, ¿no? O con lo sentimental. Para mí la melancolía, insisto, es un estado de lucidez, que no tiene por qué ser un estado de... Aunque dice la Real Academia, de tristeza, no tiene por qué ser así. Yo creo que cuando la lucidez llega a su punto de maduración, pues siente la melancolía de lo que no puede ser, ¿no? Mientras que la nostalgia yo creo que es el recuerdo de lo que ha sido y ya no está, ¿no? Los dos tienen pérdida, un punto de añoranza. Los dos, ¿no? Bueno, es que no creo. No sé si añoranza. En cualquier caso, en el caso de la poesía, yo estaba recordando ahora mientras escuchaba a Pepe lo que decía aquello de Machado, ¿no? Que la poesía es palabra en el tiempo, es decir, es esa condición. ¿Por qué los poetas a veces, por qué en la poesía se habla tanto del pasado, ¿no? Porque probablemente el impulso de tu memoria siempre tiene más vínculo en lo vivo cuando piensa hacia atrás que cuando piensa hacia adelante. Hacia adelante, digamos que forma parte de una cierta ciencia ficción que no está muy al alcance estrictamente de la poesía. Se ha generado una gran literatura, imagínate Philip K. Dick o todos estos. Pero en el caso de la poesía, ese concepto de palabra en el tiempo que hace Machado, que es una forma de no solidificar el lenguaje, de no solidificar el verso, de no solidificar el poema, sino que siga mutando con la lectura de cada una de las generaciones que se acercan a ese poema, yo creo que eso es muy interesante, porque al fin y al cabo lo que hace es perpetuar y mantener viva esa cierta melancolía que probablemente dio paso a aquel poema. Vamos a hablar con Diego de San Vicente de la Barquera. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos. Oye, bien, nada, simplemente quería deciros algo, sobre todo que para mí la melancolía es parte de la alegría de vivir. Y además de eso, decir sobre todo unas letras rápido, porque me echa rápido, y es sobre la sociedad tecnológica, y decir que todo siga su curso. Aunque pueda parecer obtuso, la naturaleza tiene más fuerza que ninguna persona. Parece ya la mayoría destruido. Todo se desmorona, aparentemente por suerte. La sabiduría reina con armonía. El poder que ella desprende recicla y renueva todo el ambiente, día a día, sin descanso. Es fuerte sentir como si la mayoría no quisiera darse cuenta de nada. Mundo necio, vacío, dudoso. Ahogados todos los valores, solo queda pensar en volver al principio. Esos corazones rotos, mustios, solos, en tiempos pasados estuvieron llenos, repletos de emociones buenas, apagadas por el poder de la tecnología. Nadie sabía que en vez de evolucionar podía enturbiar todo aquello logrado. ¿Nos habremos equivocado? Sodoma y Gomorra tenían más sentido que esta sociedad analógica o digital. Aquí triunfa el egoísmo, se monta su película cada cual. Diego, gracias. Hasta aquí podemos leer. Muchísimas gracias. Un besito, hasta luego. Rafi de Torrelavega, buenas noches. Hola, buenas noches, amigos de la radio. Gracias. Buenas noches, cuéntenos. Gracias por estar siempre ahí, enseñando y acompañándome. Yo quiero hablaros, he leído muchos, pero un libro que me impactó muchísimo para mí fue Maestros de la República. Lloré muchísimo, le he vuelto a releer otra vez, no por masoquismo, porque es fenomenal. Y he sufrido mucho porque no admito que se maltrate a nadie, pero a maestros, a enseñantes, mucho menos. Yo desde niña he tenido un gran respeto al maestro
Y hoy lo mismo, voy a una escuela de adultos, aquí la escuela de adultos Caligrama de Torrelavega, y para mí los maestros son como cuando yo era pequeña, lo mismo, los respeto al máximo. Y fue un libro, a pesar de que he leído muchos más, este libro me impactó, me llegó muy dentro. Le dieron un Goya después al documental Maestras de la República, las tuvimos aquí a las directoras sí. En la noche. Mira, gracias, Rafi. Un besito. Un abrazo muy fuerte. Hasta Muchas luego. Gracias. Adiós. Tenemos mensajes en el Facebook. Tenemos varios mensajes, tanto en Facebook como en el correo. Por ejemplo, en Facebook, José María nos dice: disfruto con mis buenas dosis de melancolía, del recuerdo, de vivencias del pasado, personas, espacios, olores, un sinfín de emociones, pero siempre desde la realidad y el control. Entre la melancolía y el sentimiento de frustración por aquello que pasó y ya no está, o entre aquello que pudo ser y se truncó. Hay una finísima línea. Disfrutar del pasado, del presente y mirar al futuro con ilusión es quizá la fórmula perfecta para seguir sonriendo a la vida. Ese es uno de los comentarios que nos dejan. Luego tenemos otro, por ejemplo, Irene, que nos dice: qué difícil. La fascinación por cualquier tiempo pasado creo que puede venir por dos razones muy distintas en apariencia. En primer lugar, porque añoramos la sensación de descubrimiento y la capacidad de maravillarse por algo durante una época de nuestra vida. O bien, porque a diferencia de nuestro presente, nos parece extraño ese pasado que nos es familiar y que también, en cierto modo, nos es confortable. Y luego ahí tenemos una discusión, Pilar, en Facebook. Una discusión de Pili Bego con ella misma y con su pareja. A ver. Yo leo textualmente. Dice: para mí la melancolía está más cerca de la añoranza. Mi churri me está diciendo que para él la melancolía es la añoranza de un recuerdo feliz, pero le rebato y le contesto que no siempre es un recuerdo, sino que añoramos un tiempo pasado, unas personas, una experiencia, un pueblo, mi tierra. Yo siento melancolía algunos días cuando veo fotos de mi pueblo, melancolía de pasear por las tierras de Manchegas. Bueno, pues gracias a nuestros oyentes tenemos más mensajes, pero vamos a seguir con la tertulia, que nos queda poquito tiempo. También nos escribían, esto nos lo decían en el correo esta tarde cuando planteábamos la tertulia, que si existe alguna relación entre el oficio de escribir y los problemas que afectan al escritor. ¿Alguna relación entre el oficio de escribir y los problemas que afectan al escritor? Los problemas personales del escritor. Bueno, hombre, imagino cómo no va a influir. Me preguntaban que os lo preguntase como escritores. Claro, uno escribe muchas veces, o la mayoría de las veces, de lo que sucede, de lo que le sucede. Es decir, decía Octavio Paz, del que ahora se cumple el centenario, por cierto, que un poeta, la biografía de un poeta son sus poemas. Inevitablemente eso quiere decir que está su poesía infiltrada de su propia vida. Es verdad, como ha dicho antes Sergio, y creo que con buen tino, que no todo lo que aparece en un poema, no todo lo que aparece en literatura es estrictamente lo que ese tipo o esa mujer ha escrito o ha vivido concretamente. Puede ser la evocación de algo que realmente se sospecha pero no se ha vivido. Pero en cualquier caso siempre está, creo que en cualquier poeta auténtico siempre hay ese aroma de su vida, es decir, que puede ser en un momento dado un arañazo o en un momento dado una especulación, pero siempre está en la poesía enclavado. Además, el poema no admite mentiras, es extraordinariamente preciso. Sí, no encuentro la posibilidad de que un poema que mienta sobre una emoción, sobre algo concreto, se mantenga en pie como poema. Necesariamente es biográfico, sí, lo que dice Lucas. Claro, lo que no te ha ocurrido también te ha ocurrido. Es decir, lo has leído y por tanto también es tuyo, ¿no? Es decir, que eso también es lo que te ha pasado, ¿no? Y yo creo que la sinceridad en la poesía es irrevocable, ¿no? O sea, dentro de los géneros literarios es el más puro en ese sentido. Claro, ¿no? Porque incluso cuando uno miente dice la verdad. Es decir, que hay una sobre parte todo de sí si mismo. miente. Claro, sí, claro, por supuesto, sí. ¿no? Entonces ahí es imposible salirte de esa regla del sujeto. Tenemos un comentario más. Este nos lo dejaban en el correo, es una opinión más sobre la melancolía, ¿no? Otra pareja que discute. No, pero sí que te ha gustado, Ángel Antonio. Eso sí que no tiene remedio. Mira, que no la discutan, melancolía. para eso yo tengo un bálsamo estupendo, que como dicen en mi casa, a leer y a dormir, y ya está, y eso ya. A ver. Bueno, sí. En este caso no hay discusión, lo siento. No, Dicen, yo creo que la melancolía va ligada a la muerte. Vivimos y olvidamos que llegará un fin. A lo largo de nuestra vida perdemos
perdemos seres queridos. La melancolía es un estado que nos lo devuelve, aunque sea por una fracción de tiempo. Por eso es tan atractiva y peligrosa, ya que hay que darle su justo valor. Claro, porque se sabe que somos mortales, ¿no? Entonces también la causa no viene solamente del pasado, sino que viene del futuro, y el futuro será que moriremos. Por lo tanto, está relacionada con eso. Antes hablábamos de el romanticismo y de esa idea idílica de melancolía. Después también se funda con la comedia humana y Balzac otra idea de melancolía que tiene que ver con el realismo, que es que aunque yo puedo tener pequeños momentos en los cuales me sitúo dentro del estado melancólico, pero no está relacionado con la muerte. Mi ideal, mi finalidad no es acabar con mi vida, ¿no? Sino que es poder tener quizás ese sesgo o esa mirada melancólica, pero que me posibilita seguir adelante. Bueno, yo creo que efectivamente el motor del mundo es la conciencia de la muerte, ¿no? Si no tienes conciencia del fin, pues no hay nada que te mueva, ¿no? Y efectivamente la conciencia del fin, la conciencia de la muerte es lo que mueve casi todo, ¿no? Pero yo creo que aquí hay mucha confusión entre melancolía y nostalgia, que no son exactamente lo mismo. Y por otra parte, yo creo que la melancolía tiene también mucho que ver con vuelvo al principio, con un sentimiento moral, ¿no? De tu posición moral en el mundo, ¿no? Alguien que tiene una posición en el mundo, la que sea, porque aquí el problema es que hay mucha gente que no tiene posición moral, pues inevitablemente está abocado a la melancolía, ¿no? Porque es la conciencia de lo que se tiene, de lo que no, la poesía que nos estaba contando nuestro oyente, Diego. Y para romper un poco, voy a poner como ejemplo de novela melancólica o literatura melancólica la novela negra de Dashiell Hammett. La novela negra de Hammett es, para mí, uno de los grandes ejercicios de melancolía del siglo XX, y el Quijote, claro, que ya se ha puesto al principio. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Lo que no estoy del todo de acuerdo es en la categoría moral de la melancolía como motor de escritura, o que probablemente ha impulsado a algunos a escribir, porque yo admiro a muchos escritores que son absolutamente amorales. Gente que se ha movido siempre en una frontera bastante Pero hay posición sospechosa. Moral más clara que la amoralidad. Sí, cuando hablo, por ejemplo, de esto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Céline, que era un filonazi, y que, sin embargo, creo que es indiscutible que El viaje al fin de la noche es una de las grandes novelas del siglo XX. O personajes que han sido tan dudosos en su actitud cívica y en su urbanidad como este Céline, o como otros tantos. Yo que sé, pienso en el maestro del futurismo. También fue otro tipo bastante... Leyendo, Nacho, no me acuerdo cómo se llama, que no está bastante convulso. Entonces, no sé hasta qué punto... Y son dos escritores. En El viaje al fin de la noche hay una cierta melancolía del extremo, una melancolía del límite, una melancolía... Pero, Antonio, tampoco te olvides que en la historia de la literatura del siglo XX, sobre todo, y en la más cercana y en la que tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial, se establecieron categorías de lo políticamente correcto que llegaron a lo literario. Porque si ese mismo criterio lo aplicas a la literatura anterior o lo aplicas a la literatura clásica, no te queda uno vivo. Sí, claro, si lo aplicas a los griegos, pues tenían esclavos. Por eso te digo que el concepto en Grecia era una cosa moral, normal. Si lo aplicas a los romanos, ni te cuento. Entonces, yo creo que tampoco podemos establecer... Cuando yo hablo de posición moral, no estoy hablando de una posición moral que tenga que ver con lo políticamente correcto. Estoy hablando con tener una posición moral que puedes compartir o no. Y para mí la gran amoralidad es realmente no tener conciencia del mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que la gente está encantada de no tenerla. Que quizás yo esto quizás sepa menos, ¿no? Porque cuando uno escribe libremente, ¿no? Y luego se plantea qué es lo que escribió. Que si se plantea, no sé, un conflicto, ¿no? Estaba pensando en los existencialistas que
para serlo, ¿no? Parecía que tenían que haber pasado todos por la cárcel, como si fuese una obligación, ¿no? Entonces, que yo creo que el escritor es más libre, ¿no? A la hora de escribir, él lo hace y luego ya se verá qué es lo que ha escrito. Cuando uno intenta manejar aquello que está haciendo, es cuando no sale de una manera correcta, ¿no? Uno se tiene que dejar llevar, yo creo, que vosotros aquí sabéis y escribís más que yo, que se tiene que dejar llevar por la idea, ¿no? Por algo que viene de dentro. Pero bueno, es que cuando tú pones categorías, por ejemplo, el existencialismo, cuando pones una categoría, pues ya se está haciendo una línea divisoria del que es, del que no es, por qué es, qué constituye, ¿no? Yo creo que el existencialismo es una respuesta a la gran burrada, es la digestión de la gran burrada de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Segunda Guerra Mundial, no nos olvidemos, son millones y millones y millones de muertes, ¿no? Y es una cosa que hay que digerirla, ¿no? Y es la angustia de eso que sea. Eso no quiere decir que el tiempo haga que esa categoría perviva o sobreviva, ¿no? Por ejemplo, a Camus se le margina y se le critica por el grupo de poder del existencialismo, por Sartre y los acólitos, porque no tiene una posición de izquierda ligada a la Unión Soviética o ligada al comunismo, ¿no? Y luego, pues el tiempo le dio la razón a Camus, ¿no? ¿Eso quiere decir que lo que escribió Sartre no vale? No, quiere decir que hay una parte de su escritura que está contaminada por un prejuicio y otra parte que no está contaminada por ese prejuicio. Al final, el gran enemigo de la literatura es cualquier prejuicio, cualquier categoría, cualquier escuela. Si uno dice yo soy surrealista, ahí la jorobó. Tú no eres surrealista como punto de partida, sino como resultado final. Entonces tú no te autotitulas o yo soy poeta realista o poeta romántico, no, tú escribes poesía y luego ya veremos eso en qué queda, cómo queda, y la etiqueta te la pondrá otro. Claro, no, porque si no uno se encorseta sí. dentro de esos cánones. Y no, sobre todo impiden, que se establece unos límites a su trabajo. Es un prejuicio a la hora de trabajar. Entonces yo por eso las categorías literarias son útiles, ordenan los libros de texto y en fin, y codifican un poco para la masa o para la mayoría, pero que luego en el fondo están trufados de mentiras, ¿no? O están trufados de conveniencias o de una lectura políticamente correcta de un periodo. Ahora se está revisando todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el existencialismo, que ahora está en horas bajas, pues volverá a estar en alza en aquello que realmente fue interesante. Claro. Antonio, Ángel Antonio, ¿estáis de acuerdo? Sí. No, yo estaba todavía dándole vueltas a lo de a ver cómo lograba separar bien, ¿no? Lo de la nostalgia y la melancolía. Y recordaba, aunque suene un poco pedante, pero bueno, tirando frases de que no me acuerdo ahora, pero decía que toda nostalgia es un fervor decaído, ¿no? y que tiene que ver también con lo de lo momentáneo que decía Lucas, ¿no? O sea, con esa efervescencia que puede provocar una nostalgia posteriormente. Y la melancolía es mucho más estable, es un estanque, ¿no? Es más lenta, muchísimo más larga, ¿no? Y yo creo mucho en la melancolía, vamos, o sea, me parece una manera de proceder, es una conducta, ¿no? Y una fiebre también. Siempre que no llegue, también supongo que a vosotros como psicólogos os llegará gente que puede llegar a ser para muchos una enfermedad. Claro, sí, bueno, quien lo lleve a un tendríamos extremo. Que diferenciar, ¿no? Claro. La melancolía, como lo hemos hablado hoy aquí, de la depresión, que es cuando acuden a nuestras consultas, ¿no? Aquí en este momento hemos hecho como una especie de alegato a favor de la melancolía y que con ella se puede escribir, pero una cuestión es hablarlo aquí de esta manera, ¿no? Literaria, y otra cuestión es cuando acuden a consulta y que en ese momento... Personas que se estancan ahí, ¿no? Claro, entonces no pueden articular una idea permanente, no pueden casi levantarse y trabajar correctamente, entonces todo eso ya tiene que ver con una depresión clínica y ya sería como una especie de gravedad presente ante todo lo que hemos comentado aquí. Un momentito, Pilar. Sí. Es que nos llega una frase que a lo mejor, Ángel Antonio, oye, pues te ayuda con esto de la melancolía y la nostalgia, ¿no? Y si es una discusión conyugal, más. No, esta tampoco es conyugal. Tampoco. Esta nos llega desde Toledo, nos la dice María, y dice: en algún momento de mi vida leí: la melancolía es la tristeza del alma.
Ya, bueno. También podría ser... Es más ser, fácil que la que he dicho yo. Entre nostalgia y melancolía, en ocasiones la nostalgia sí sucedió y la melancolía tendemos a tener recuerdos y nosotros hemos rellenado y coloreado esos recuerdos. Entonces ya no es en concreto una cuestión puntual, sino que tiene que ver también con todo lo que he imbricado emocionalmente sobre aquello que sucedió. Uh-huh. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. No sé si queréis decir algo más, si no despedimos. Solo rebatir un poco a Ángel Antonio. Pero solo un poco. Como le hemos dedicado el programa a la madre de Antonio Lucas, no me puedo meter con Antonio. Claro. Conmigo tampoco, entonces si le has dedicado a la madre de Lucas, no te metas conmigo. Bueno. No, es sobre el tema de la sinceridad en la poesía, ¿no? Yo creo que la creación tiene siempre un artificio, ¿no? Y decía Goethe, y por soltar la frase, que la sinceridad no siempre es el mejor camino hacia la verdad, ¿no? Y es verdad que la sinceridad en la creación, estoy de acuerdo en el fondo lo que has dicho, pero hay otra parte del asunto que choca con lo que es crear un artefacto verbal, que diría Lucas. Un artefacto verbal. Sí, yo lo decía en cuanto a esencia, sí, claro, a su vertebra. Aquí tiran unos artefactos que necesariamente te lee, es decir, que es más difícil escamotear la verdad propia, la biografía, en la poesía como género, que en otro. Y sobre todo porque la verdad de la poesía, la sinceridad del poema es la emoción. No tiene otra. O sea, la única sinceridad que tiene el poema real, constatable, es la pura emoción, la pura autenticidad que tiene la voz de ese poeta. Es decir, lo que luego pueda venir dentro, es decir, imagínate que nos está hablando de un poema sobre Groenlandia, quien no ha estado nunca en Groenlandia, pero conoce bien el hielo. Pues qué coño importa. Si lo que importa es que esa emoción del paisaje. Sabéis la anécdota de Villa Espesa, ¿no? Que iba con Valle Inclán por el retiro y le pregunta ¿qué son esas flores? Claro. Y le dice Valle Inclán, los nenúfares de los que usted tanto escribe. Eso es bueno. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de hoy, que vamos a dar paso al boletín informativo que se hace también aquí en este estudio. Sergio García, un placer haber estado compartiendo esta tertulia contigo. También para mí, disfruté mucho. Hasta la próxima. Antonio Lucas, Ángel Antonio Herrera, José Guirao, no sé si nos vemos la semana que viene, contamos seguro con vosotros, sí. ¿sí? Seguro. Pues claro. hasta la semana que viene.